Buenas tardes, hermanos. Es una bendición estar acá. La gloria siempre a nuestro Señor. Es muy poderoso el testimonio de nuestro hermano y así es como Dios trabaja en cada uno de nosotros, ¿no? Bienvenido a los visitantes. Los que no me conocen, yo me llamo Ernesto y junto con mi esposa y mi familia servimos acá en la iglesia. Le damos la bienvenida. También tenemos otros hermanos que nos escuchan online. Y estamos en el capítulo de Daniel, ¿no? Es bueno. Eso es muy importante. Daniel es un libro un poco profundo. Entonces déjenme preparar todo acá. Entonces, hermanos, vamos a tomar, ahí hay unos papelitos que hay plumas atrás. Siéntense cómodos, tomen su tacita de café. El que me conoce ya sabe cómo yo hablo, que a veces hay que mandarme a callar, pero a la gloria de Dios vamos a leer la palabra. El mensaje de hoy se llama una fe inquebrantable en el horno de fuego, ¿no? Daniel capítulo 3, pueden abrir su Biblia, si no la tienen, yo leería de aquí. Y nos encontramos en ese estudio de la serie de Daniel. Daniel se identifica como el profeta y el autor de este libro, hablando un poquito más de historia. Jesús también menciona a Daniel en el libro de Mateo 24:15, que es lo que le da más autoridad y sabemos que él fue que lo escribió. El libro de Daniel se escribió en el año 540, 530 a.C. aproximadamente. Imagínense que Daniel profetiza y habla 500 años antes que Cristo venga a nacer, ¿no? Y ya hemos escuchado 2 sermones anteriormente. El hermano Jason predicó, ¿se acuerdan del salmón? Y el hermano Nicolás, el pastor Nicolás, predicó el capítulo 2 la semana pasada. Y hoy me toca a mí el capítulo 3. Y como vemos, Daniel comienza con un cambio de vida forzado y dramático. Es llevado a una nueva tierra, a Babilonia. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí, en Babilonia había un rey llamado Nabucodonosor. Son unos nombres que a lo mejor me equivoco en pronunciarlo, pero denme gracia. Y la escritura habla de Nabucodonosor como un monarca que era un rey totalitario, un dictador. Hay que hacer lo que yo quiera, si no te mato. Y en mi país a veces son así también en Cuba. Y este hombre era muy exigente, no mostraba misericordia muy fácil y siempre buscaba engrandecer su reino con cada nación que ellos conquistaban. Y en este caso él trae jóvenes de Israel, de buen parecer, dice la palabra en Daniel Daniel 1 del 3 al 4. Y leo de acá, trajo jóvenes de Israel de buen parecer, instruidos en la sabiduría, cultos e inteligentes. Al llegar a la tierra, a nuestro protagonista le cambian el nombre y le ponen Daniel. Ese no era su nombre. Y el nombre de Daniel significa Dios me juzga, Dios es mi juez o justicia de Dios. Y regresando al capítulo 1 en el versículo 8, y voy a hacer un recuentito para poder conectar un libro con el otro, dice que Daniel se propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey y no comió y no tomó el vino que él bebía. Y como consecuencia de obedecer a Dios y agradarle a Dios, ¿qué hace Dios? Por su valentía le da sabiduría y le da gracia. Y de ahí continuamos al capítulo 2. ¿Y qué pasa? Daniel interpreta el sueño del rey. Este rey que a veces se va a los extremos. Y esto nos hace recordar, hermano, que nuestro conocimiento y sabiduría, ¿de quién proviene? ¿Del mundo o de Dios? Dice Proverbio 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay veces que nosotros pensamos que nuestro conocimiento viene porque tengo un degree en la pared. Y sí es bueno a veces ir al colegio y estudiar. Pero la palabra es clara cuando te dice que Dios es el que da la sabiduría. Y es el que da el conocimiento y da la inteligencia. Entonces, también la palabra nos dice que nosotros somos peregrinos en este mundo. Quiere decir que este mundo no es de nosotros. Las personas que creen en Cristo, sabemos que este es un hogar temporal. Jesús mismo dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, no es de acá el reino del Señor. Así como Daniel y sus amigos, hermanos,
fueron arrancados de su hogar y llevados a otras tierras. Muchos de nosotros hemos dejado nuestro hogar. Hay muchos que han nacido acá y hay muchos que son emigrantes. Dejamos nuestro hogar y hoy en día vienen muchos emigrantes. A la gloria de Dios, hoy para dar testimonio, me llaman a las 6 de la mañana, a las 8 por ahí, que una hermana mía cruzó de México a Estados Unidos, ya la aceptaron. Y para las personas que piensan que los misioneros no trabajan, estaban en el DF ellos, y ya vuelvo al libro de Daniel, pero quiero dar el testimonio. Y lo mandan que pasen por Piedras Negras. Y adivinen quién está en Piedras Negras. Los hermanos de la obra. Y adivinen quiénes fueron los que los recogieron en el aeropuerto y lo esperaron. Los hermanos de Piedras Negras. Y adivinen quiénes se levantaron a las 3 de la mañana para llevarlo a la frontera. Los hermanos de Piedras Negras. Y todas esas cosas nosotros no nos damos cuenta cuando nosotros damos, o cuando nosotros ofrendamos en el ministerio. Y ellos no lo conocían. Otra nación, otra lengua. Bueno, los cubanos hablan diferente, ¿no? Pero ellos saben que son cristianos. Y cuando uno cree en Cristo Jesús, dice la palabra que somos hijos de Dios. Y somos hermanos en la fe. ¿Ves? Entonces es muy importante que aún cuando estamos nosotros como emigrantes en tierras lejanas y en momentos de incertidumbre, porque tú no sabes qué te va a pasar. Muchos han llegado a ese país ahorita y no conocen a nadie. O vienen a la iglesia y están acá que lo ayuden. ¿Qué sucede? Dios te enseña que Dios está en control, usando a otro hermano, a su gloria. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, así como lo tenía para Daniel y sus amigos en el exilio, ¿no? Y eso nos recuerda, hermanos, que como mismo Daniel y sus amigos tenían el favor de Dios, nosotros también. Dice la Escritura en Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué tienes que hacer tú? Esforzarte y ser ¿qué? Valiente. Dice la palabra ahí, no temas ni desmayes, dice la versión mía. Yo sé que a veces uno toma miedo. ¿Y qué más dice la palabra? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayan. Del país que venga. Si tú crees en Cristo Jesús, dice la palabra que Jehová está contigo donde quiera que tú vayas. Vas a la prisión, ahí está Dios. Vas al hospital, ahí está Dios. Vas a la tumba y vas a estar frente a Dios si tú crees en Él. ¿Y qué dice la última palabra que dijo Jesús antes de irse al cielo? Aparte que dijo que todo el poder se me ha dado tanto en el cielo como en la tierra. Las últimas palabras que dijo, y he aquí, Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con ese pequeño resumen, y voy corriendo de la mano, porque acuérdense que me está mirando Octavio ahí con el reloj en la mano, como siempre. Llegamos al capítulo 3, donde la fe y el coraje se unen con los amigos de Daniel. Entonces, yo sé que son 30 versículos a leer en el libro de Daniel, pero sí me gustaría leerlo. Nico me dice, bueno, lo resumen, pero sí un poquito largo. Pero vamos a tratar de leerlo todo, porque el que no se sabe la historia, que pasó en el capítulo 3, y si para profundizar más, recuérdense que los miércoles estamos acá y estamos tratando de empezar en diferentes hogares para estudiar, porque es difícil profundizar todo desde el púlpito, ¿no? Entonces, si me pasa algo, nos vemos el miércoles. Vamos a orar y vamos a leer Daniel capítulo 3. Señor Jesús, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Señor, venimos a que tu Espíritu en esta tarde nos guíe, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento, Señor. Enséñanos cómo aplicar la palabra a nuestra vida para crecer, buscarte, Señor, amarte. Señor, la gloria siempre es para ti, no para ningún hombre, no institución. Y siempre, Señor, te oramos y te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. En el small group siempre dividimos, la semana pasada había unos cuantos versículos y los dividimos por personas, te tocan 4, léelos. Y a veces la persona, si no habla mucho inglés, sí, lee tú, y pasamos. Pero ahora creo que me tocan leerlo todos a mí, me van a dar gracias, síganos leyendo. No me lo pusieron ahí atrás, Así que no lo tenga, ahí vamos. Dice Daniel capítulo 3, rescatados del horno de fuego.
Versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos de nuevo los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampaña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, y no son los que hacen el caldo, porque unos dijeron eso, son los que hacen el caldo, no. Los caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de nuevo, la bocina, la flauta, el tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampa y de todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que lo trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampaña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, como que háblale a mi mano, talk to my hand. He aquí, nuestro Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al respecto de su rostro. El hombre se enojó y la cara le cambió, de color parece, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, de nuevo, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño al aspecto
el 4 es semejante a hijo de dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no le había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no se cumplió el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que sirvieran y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dioses que puedan librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Fue rápido, ¿eh? Entonces, vamos ahora a ver qué está pasando, hermano, porque esto es para 4 o 10 mensajes por lo menos. Pero vamos a tratar de ponerlo todo junto, porque estos eran hombres de valor, ¿eh? Estos no eran chuchumecos, decimos nosotros. Estos hermanos, gracias al Señor, el Espíritu Santo, no es fácil. Miren, ahí en esta sección, ¿cómo vemos? Vamos a dividirla en 3, y ahí en el papelito lo dice, punto 1, desafío a la fe y la identidad. Daniel 3, del 1 al 10. Vamos a resumir eso porque yo sé que leí un poco rápido, y si no están acostumbrados a como yo hablo, van a decir como, no entendí nada. Pero vamos allá. En esta sección, ¿qué vemos? Nabucodonosor se levanta una estatua gigantesca. Mientras yo leía y estudiaba, esa estatua miden como 23 pies, 88 o 23 metros, 88 pies de altura. ¿Se imagina el animal grande ese que levanta? Pero no era oro sólido, según la construcción, lo que estudié y busqué, dice que era como cubierto de oro, ¿eh? Entonces, este hombre, o este rey, dice que al son de la música, den cuenta, tenía una orquesta ahí sinfónica, todos los instrumentos lo menciona. Dice que al son de la música todos debían de postrarse, quiere decir tirarse ahí, ver la cara contra el piso, ante esta estatua de oro, y ahí también él demanda la adoración. ¿Y qué sucede? Que ahí hay un problemita, que los judíos que habían traído no entraban en ese jueguito, al menos. ¿Y qué sucede? Que aunque Nabucodonosor, ¿se acuerdan en el capítulo 2? ¿Qué le sucedió? Daniel le revela el sueño, ¿se acuerdan que Nico predicó eso? Y para ser más específico, el versículo 46 dice que se postró sobre su rostro el rey Nabucodonosor y se humilló ante Daniel. Imagínense si ya para que un rey como ese hombre tan orgulloso se humillara ante Daniel, un siervo de Dios, tenía Daniel que hacer algo tan, pero tan fuerte como decirle que él estaba soñando. ¿Y qué hizo después? Y mandó que le ofreciesen presentes, le dio regalos a Daniel, le dio incienso, y le dijo el rey a Daniel: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. El hombre habla muy bien de Dios. Desen cuenta, el hombre habla tan bien de Dios, pero se le había olvidado muchas cosas. El hombre se inclina el rey se le inclina al hombre, pero no se le inclina a Dios. Desen cuenta que ese rey dice, vuestro Dios. Él no dice, mi Dios. ¿Qué dice el rey? Vuestro Dios. ¿Y qué sucede? Que no obstante de todas esas declaraciones, esas adoraciones a Dios, ¿qué sucede? Él nunca cambió su corazón malvado. ¿Y qué te da a entender eso? Que hay veces que hay personas que reconocen el poder de Dios, reconocen la característica de Dios, reconocen cómo Dios usa a unos hermanos en la obra, cómo Dios se les revela, pero todavía no tuercen, se arrodillan, no lo reconocen como su Dios. ¿Ves? Y es triste porque hay veces que aún
hasta creyentes. Sí, yo creo en Dios. Sí, pero tú no has dejado que Dios se siente en la silla de tu corazón. ¿Y qué pasa? Si tú le preguntas, ¿has dejado que Dios se siente en la silla de tu corazón? ¿Has dejado que Dios entre a ciertas áreas en tu corazón que cambien? Vamos a cambiar el tema. Yo también me pregunté eso. Entonces regresamos al libro de Daniel. Pero piensa en eso. Si has dejado que Dios entre a tu corazón. Este rey Nabucodonosor, volvemos a la historia, le encantaba la adoración, el reconocimiento, y a menudo muchos de los hombres hacen eso. Por eso cuando nos paramos a predicar aquí, o cuando nos paramos a orar atrás, que tú no nos ves, decimos que la gloria va para Dios, no es para ningún hombre. Uy, que bien habló el hermano. No, gloria a Dios, gloria al Señor. Aquí nadie es por rango ni para porras. Si hay porras, es alabanza al Señor, a Cristo Jesús, que por Él es que somos salvos. Gracias a Él el hermano puede venir a dar un testimonio. Yo era así, pero cuando conocí a Dios y le dije, existe y revélate a mí, Él me ha cambiado. Y no es que yo sea perfecto, al igual que el hermano dice, pero el Señor va transformando mi corazón. ¿Ves? Y la pregunta en la mesa es, ¿estás tu corazón como Nabucodonosor? ¿O le estás dando paso a Dios para que cambie tu corazón? Volviendo al capítulo 3, versículo del 8 al 10, ¿qué sucede? Los caldeos que hacen, no lo de los caldos, acusan a estos tres muchachos de que no se querían arrodillar, ni querían alabar a Dios. ¿Y qué sucede? Que hoy en día tú no vas a tener que arrodillarte a una estatua de oro, pero tu fe va a tener otros desafíos. Las presiones de este mundo son fuertes, y las normas quieren que tú cambies. Esta sociedad te exige que seamos tolerantes. Oh, eso es lo que tú crees, está bien, sí, eso está bien. Aun cuando las personas vienen con ideas absurdas. Oh, sí, eso hay que aceptarlo, porque si no se ofende el hermano, no, que no se puede decir eso. Si no se ofende. Pero como Sadrach, Mesach y Abednego, ya me sé los tres nombrecitos, eso lo he mencionado como 80 veces. Estamos llamados, hermanos, a resistir y ¿a qué? A mantener nuestra fe y nuestra visión en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos ha sacado y nos ha salvado. Nosotros los conocemos. Incluso aún cuando uno empieza a creer en Cristo, ¿qué sucede? Eso va a traer consecuencias difíciles. Dice la palabra en Juan 2:15, porque no queremos mucha palabrería, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. Estoy leyendo la versión NIV. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo te vas a transformar? Memorizar, lectura, oración, congregar, alabar al Señor, servirle al Señor. Principalmente lectura y memorización te va a transformar por el Espíritu Santo la mente. Y así vas a poder comprobar, dice el versículo 2, cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué hago? Mateo 6, más buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino y sus justicias. Entonces, en esos versos, vemos la exhortación a poner a Dios primero. Más allá de qué? De las demandas, las tentaciones, de los ídolos de este mundo. Y eso aplica, déjame decirte, lo que es causa y efecto. Apenas tú quieres buscar a Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Se te va a hacer una fuerza para atrás. El diablo no está sentado jugando ni tomando café, él está trabajando 24/7. Pero lo lindo es que la batalla ya está ganada. Nada más hay que resistirle al diablo, no discutir con el diablo, no. El Señor lo derrotó en la cruz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso nos lleva al punto 2. Y en el punto 2 te dice el papelito que la prueba de tu fe y la integridad, ahí lo es. Apenas uno acepta a Cristo, quiere trabajar con Dios, quiere hacer las cosas buenas, empieza entonces a empujar al enemigo. Y ahí llegamos a la segunda parte de la lectura. ¿Qué le pasa a los tres protagonistas? Son llamados ante el rey. Recordemos
que ellos tenían posiciones altas. El rey sabía quién era Dios, parece que se lo había olvidado. Porque el rey fue que lo había puesto cuando Daniel le revela el nombre y a Daniel lo ponen en un rango alto. Daniel se acuerda de sus amigos y lo ponen a ellos en otro nivel alto también. Pero dice ahí que el rey muy enojado mandó que se lo trajeran. No se creyó el chisme de los caldeos. Dijo, ok, tráigame a esa gente para acá. Miren el versículo 14, Daniel 3:14, vamos a ver qué pasó. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Con letra minúscula, Octavio siempre me dice eso, ¿eh? Ahí lo dice la palabra. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y si seguimos la lectura, desen cuenta, le da hasta una segunda oportunidad. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos, le dice el rey, para oír al son? Y ya le lee todos los instrumentos, eso. Al son de mi orquesta, ¿eh? Dice ahí el versículo 15. Y todo instrumento de música os postráis y adoréis la estatua que he hecho. Postrarse, hermano, es arrodillarse y tirarse ahí. Hay veces que no tenemos que postrarnos. Hay veces que en nuestra vida tenemos ídolos. Trabajo, familia, nómbralo, que te interceden a ti o te están impidiendo que tú, adicción, que tú tengas una relación con Dios. Entonces aquí lo que está pidiendo es que se arrodillen. Y le dice entonces Nabucodonosor, pero si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y recuerda, hermano, cuando nos mantenemos en fe, vamos a tener resistencia a lo que había hablado anteriormente. ¿Y qué sucede? Que te van a probar la fe. ¿Tú crees en Dios? Vamos a ver si de verdad tú crees en Dios, lo tuyo es chichichi, palabrería. Vamos a ver si de verdad tú crees en Dios y todos nosotros vamos a tener una prueba. Y aquí estos tres jóvenes, su fe ha sido puesta a prueba. Deja preguntar, y hasta la muerte lo llevan. Y ahora le voy a preguntar, ¿tú puedes morir por Cristo? ¿Tú crees que tú puedes morir por Cristo? ¿Sí? Algunos tienen una cara de tristeza, pero no ponga esa cara, hermano. No ponga esa cara, no ponga esa cara. En ese lado del planeta, gracias al Señor y a su misericordia, no estamos expuestos como en otra parte del planeta. Si vas al Medio Oriente, te arrodillan y te dicen que si tú no confiesas a su Dios, te cortan la cabeza y te lo ponen en YouTube en vivo, ¿o no? Get in your knees, chop your head. Si no confiesas al Dios de ellos. Si vas a Asia, ¿qué hacen? Te meten años de prisión, por no decirte el país, por tú ser solamente creer en Cristo Jesús. Si vas al África, te le pueden meter candela a tu iglesia, solamente por tú adorar a Cristo Jesús. Pero lo voy a poner un poquito más, vamos a bajarlo un poquito más al nivel de nosotros. ¿Qué haces en el trabajo? ¿Tú estás dispuesto a ser criticado en el trabajo? ¿A que te hagan burlas porque tú crees en Cristo o porque tú lees la Biblia? ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesto a perder el trabajo porque tú no quieras trabajar en un proyecto que tú sabes que va en contra de los principios bíblicos morales o espirituales que dice la palabra de Dios? ¿Tienes tú el deseo? ¿Puedes? ¿Vas a perder el jale? ¿Vas a perder ese dinerito que te está entrando y tu familia van a pasar trabajo? ¿Crees en eso? ¿Crees que Dios te puede salvar de ahí? Jóvenes y adultos también. En la educación, un estudiante cristiano ahora que está haciendo la escuela o una universidad, ¿estás dispuesto a aguantar la burla, los teenagers? La oposición, ¿estás dispuesto por Cristo Jesús? Principalmente de unos profesores o una gente que vengan a enseñarte a ti de que hay 3 géneros. ¿Estás dispuesto a decirle que no? La Biblia dice que Dios hizo a Adán y Eva, hombre y mujer. Aun cuando tú sepas que cuando tú digas eso te vas a echar a media escuela arriba diciendo, uy, qué intolerante eres. ¿Estás dispuesto a que te pongan un label arriba de ti de homophobic por la causa de Cristo Jesús? ¿Puedes hacerlo o no? Dime, ¿estás dispuesto a que un club político o la sociedad te empiece a empujar y tengas malentendido y la gente te vean como que tú eres una gente negativa o radical? Uy, qué radical eres. En la familia, ahí tiene, ¿o no? ¿Estás dispuesto cuando veas al party familiar
Que te digan a ti, te miran como un muchachito raro que tiene 5 ojos y 4 orejas. Y eso duele más todavía porque son tu familia. Y una vez que tú aceptas a Cristo Jesús, hay familiares que ni te aceptan. A veces, aleluya, ya ni toma cerveza, déjalo allá, ya. Mundano, ahora se quiere. ¿Estás dispuesto a eso por Cristo Jesús? Oh, pero tú dirás, ay hermano, está duro. Pero ¿sabes qué? El Señor es grande en misericordia, es bueno en todo tiempo, hermano. Dice la palabra, y este mensaje no es para desalentarte, sino para alentarte. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice la palabra ahí, pero fiel es Dios. Aleluya sea. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. En ese problema que tú estás, en esa tentación que tú estás, Dios te pone porque tú puedes. Tú tienes el Espíritu de Dios. Y más adelante dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Es parte de nosotros aguantar esa tentación porque tú sabes que ya la batalla está vencida y Dios te va a dar la salida. Y dice, coma, para que podráis soportar. Eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios y eso es lo lindo que tiene Dios. Dice Lucas 12:11-13. Decía Jesucristo que el que me niegue a mí ante el hombre, yo lo negaré ante el Padre. ¿Y qué te dice ahí en el versículo 12-13 de Lucas? No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. Cuando tú tengas que pararte frente a un poco de gente. O cuando tenga una persona que empezar a preguntarte. ¿Por qué? Dice aquí que no te preocupes qué vas a hacer y qué vas a decir. Versículo 12 de Lucas, capítulo 12. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra aquí, os enseñará en la misma hora que vas a decir. Quedan 15 minutos, Hay tiempo. Dice que el Espíritu Santo te va a decir en ese momento que tú vas a decir. Y ahora empieza la entrevista. La pregunta es, ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿Tú tienes el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Eso es una pregunta de abierta o cerrada. Eso no hay que ir a colegio to figure out. Si lo tienes, aleluya, alabado sea el Señor. Viene la próxima pregunta. ¿Cómo está la relación con el Espíritu Santo? ¿Lo estás contristando? Yo me río porque toda esa pregunta yo me la hice, ¿ok? Y yo no me veo cuando yo me lo pregunto, pero yo sí te veo cuando te lo pregunto a ti. Por eso me río. La próxima pregunta es, si no lo tienes, porque yo sé que tiene que haber personas aquí que no lo tengan. Si no lo tienes, ¿te gustaría tenerlo? ¿Te gustaría saber que Dios está contigo donde quiera que tú vayas, como se lo dijo a Josué, también lo dice a nosotros? ¿Te gustaría saber que el Señor te dice que va a estar contigo hasta el fin del mundo? Porque este mundo se va a acabar. No pienses que tú parando esto y el Green Deal, esto va para abajo. Y el Señor viene por su iglesia y lo estamos esperando. Y no es coincidencia que tú vengas y que tú te sientes hoy aquí y que yo te estoy predicando. Yo no, el Señor te está hablando a ti en esta tarde. Dice la Escritura, hermano, que todos somos pecadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué más te dice? El pecado es lo que no le agrada a Dios, dice la palabra. Y eres pecador porque ya venimos descendiendo de Adán y Eva. Y dice la palabra en el libro de Romanos 6:23, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Más que la dádiva de Dios, lo que no nos merecemos, lo que Dios nos da a nosotros, ¿qué es lo que es? Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La Escritura dice, hermano, que Dios te ama. Amado, Dios te ama así como tú eres. Pero a la misma vez Dios tiene que castigarte porque estás pecando, eres pecador. ¿Y qué sucede? Que Dios pone a su Hijo en mi lugar, en tu lugar, con una muerte. Eso es lo que hace Dios. ¿Y qué sucede? Si lees Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿ves? El amor es acción, el amor no es palabrería. Sí, yo te amo, honey, pero tú nunca vienes con un cheque ni con una caja de chocolate. Es un ejemplo que le doy. Dios nos ama a nosotros y ¿qué sucede? Que Dios manda a su Hijo a morir en la cruz. Pero dice la coma, para que todo aquel que en Él cree. Nosotros tenemos que creer
¿Y qué más se dice? No se pierda más, tenga vida eterna. Para tú poder tener el regalo de vida eterna, tienes que creer en Cristo Jesús como tu Dios y Salvador. Yo no sé en qué Dios tú crees. Otra cosa, la salvación es gratis. Tú no tienes que pagarla. Somos salvos por la gracia de Dios. Dios nos da lo que no nos merecemos morir, porque déjame decirte, hay veces que uno dice, ay Señor, perdóname el pecado, he cometido, y tú no has ni bajado ese escalón y vuelve un mal pensamiento a tu cabeza. ¿Y qué hace el Señor? Nos da la gracia, y todo ese pecado lo pone en Cristo Jesús. Por eso hay veces que uno dice, no, yo no quiero recibir a Cristo porque tú te conoces como tú eres. Dice, no, ¿cómo Dios me va a escoger a mí? ¿Cómo Dios me va a poner a mí? ¿Cómo Dios me va a salvar a mí? Pero es que Dios te ama. ¿Ves? Es que Dios te ama. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Dios? Y como tú amas, Dios demuestra el amor con nosotros mandando a Cristo a la cruz. Y muchos dirán, ay, pobrecito Cristo, uy, lo crucificaron. Oh, es un profeta. No, hermano, no. La Escritura dice que Jesús es el león de Judá. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué pasa? Dice que murió en la cruz. Sí, Él murió en la cruz, pero dice la palabra que al tercer día se resucitó de la muerte, comprobando que Él es Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y como Él es Dios, venció la muerte. Dice la palabra que Dios lo sentó a la mano derecha y Él está intercediendo por nosotros. ¿Y qué más dice? Y le voy a leer de acá, de Filipenses 2, 9, 11. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Quiere decir, yo no sé a qué Dios tú le alabas, yo no sé a quién tú le predicas, pero el día de mañana cuando el Señor venga, dice que toda rodilla se va a doblar. Y dice que todo nombre, tiene que entrar. Dice aquí, se lo voy a decir porque me pasé, que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, todo eso tiene que doblar rodillas. ¿Y qué más dice? Y en la tierra, ¿quiénes somos? Los que estamos nosotros, si cuando el Señor regrese. ¿Y qué más te dice el libro de Filipenses 2, del 9 al 11? Y debajo de la tierra, todo el mundo va a doblar rodillas. ¿Y qué dice? Y toda lengua, ¿qué dice? Va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de ¿quién? Del Padre. Entonces, lo hermoso de todo esto aquí es, hermano, es que si tú crees en esa muerte, no solamente la muerte, sino la resurrección de Cristo Jesús, dice la palabra que en Romanos 10, 9, dice la palabra que si confiesas con tu boca, eso es lo que dice la palabra, que Jesús es el Señor, y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Dice la palabra en ese mismo capítulo que no vamos a ser defraudados. Por eso te digo el día de hoy, ¿te gustaría aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿Te gustaría? Porque si no tienes el Espíritu Santo, no te vistas que no vas a ningún lado. Dice a Pablo en el 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis eso? Que el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano. Una vez que uno cree en esa muerte y resurrección, dice la palabra que el Espíritu viene y se mete dentro de ti. Y dice, sí, el que levantó a Cristo de los muertos, dice el libro de Efesios capítulo 1. Ese está dentro de ti. Una vez que uno cree en Cristo Jesús, y por eso estoy predicando y tomándome mi tiempo, me interesa más que tú sepas esto que la historia de Daniel. Porque para eso predicamos. Esto es la prédica del Evangelio. Y de ahí vamos a hablar de Daniel. Y vamos a aprender de Daniel. No que la palabra de Daniel nos sirva. Pero esto es más importante porque si no hay Espíritu Santo en ti, no va a haber lo que es discernimiento espiritual. No vas a entender lo que las palabras dicen. El Señor no se te va a revelar. No vas a poder conocer a Dios hasta que tú no aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador y personal. Y entonces dirás, ¿y qué hago? Lo quiero conocer. Número 1, arrepentiéndonos. Señor, me arrepiento. He pecado contra ti. Soy un pecador. No hay que ir a colegio para eso. Señor, entiendo que tú moriste en la cruz por mí, resucitaste el tercer día, Señor. Yo quiero que tú seas mi Salvador, te entrego mi alma. Una vez que tú dices eso y lo pides en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué sucede? Dice que los ángeles forman una fiesta en el cielo. El Espíritu viene, mora en ti, se te abren los ojos a las verdades espirituales y entonces es cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Entiendes? Entonces, volviendo a Daniel, porque tengo que decirte todo eso para poder encajar ahora donde Daniel,
¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Disculpe que me salí, pero si no digo eso en mi prédica, no prediqué. Yo siempre pienso eso. Dice que habló Nabucodonosor, versículo 14, y les dijo, ¿es verdad que Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Y entonces el rey comete un error de preguntarle, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Hasta ahorita el problema era el rey, los caldeos, la estatua de oro, sus dioses, la orquesta, todo ese era el problemita. Ahora Nabucodonosor se vuelve medio que loco, parece que se le olvidó lo que había dicho de Daniel y le dice a ellos, ¿qué Dios te va a salvar de mis manos? Como diciendo, vamos a ver si tú te vas a poder salvar. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Ves cómo la fe de ellos, el Espíritu de Dios los guía? Cuando usted conoce y usted sabe su identidad en Cristo Jesús y ven una tontera esa que le vienen a hablar de Dios, tú le dices, no hace falta que yo te responda ese asunto. Literalmente le dijeron, no vamos a hacer lo que tú me estás pidiendo. Eso fue lo que le dijeron. Y no le faltaron el respeto al rey. No le dijeron una grosería ni malas palabras. El versículo 17 dice, he aquí, le dicen los tres jóvenes, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Ves cómo la fe? Clic. Ahora mira el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Y si tú miras ahí, en ese versículo, mira la respuesta. Le dicen, Dios puede y Dios lo va a hacer. Cuando uno se encuentra en el problema que estamos nosotros metidos a veces, tenemos que pensar, mediante el Espíritu Santo, Dios puede y Dios lo va a hacer. Eso es la fe. Tal vez te van a decir a ti algunos, oh, ¿sabes qué? Si no te pasa lo que tú quieres es porque tú no tienes mucha fe. Hermanos, esos hermanos que están, ellos se dan cuenta que la fe es creer en Dios que va a hacer algo. Y en el 18 te dice, se mantienen firmes en su fe, en su identidad, y entienden que Dios es un Dios soberano. Quiere decir que Dios hace lo que le dé la gana, no lo que el hombre quiere, ni rey, ni presidente, ni príncipe, quien le dé el deseo de hacer algo sobre ti. Dios hace lo que Él quiera. Y eso fue lo que respondieron los apóstoles. Si ustedes van al Nuevo Testamento, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es lo mismo que le decían los tres jóvenes. ¿Sabe qué, rey? Yo le voy a obedecer a Dios. Y yo voy a creer que Dios va a hacer la cosa que tiene que hacer. Y si no lo hace, ¿qué va a pasar? Dios está en control de todo. Mire, cuando oremos, hermanos, tenemos que tener una actitud de siervo, una actitud como el apóstol Pablo le escribe en el libro de Filipenses, a Filipos, allá. Dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios de toda oración y ruego y acción de gracias. Hay veces que venimos nosotros ante Dios yo suplico, y yo declaro, y yo digo, y queremos frotar a Dios como si fuera el mago de la lámpara, y lo que no te das cuenta es que estás demandando de Dios. ¿Quién eres tú para demandar de Dios? Tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad. Pero eso no es bíblico. Si es bíblico. Si tú miras a Jesucristo, ¿qué es lo que dijo Jesucristo en Getsemaní? En el jardín, antes que fuera crucificado, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la suya, Padre. Vamos a orar por un enfermo. Señor, te ponemos esto en tus manos. Señor, te lo elevamos. Señor, te rogamos, te imploramos, te pedimos. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. Porque Dios sabe que su voluntad es buena y los pensamientos de Dios son mucho mejores que los de nosotros. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nuestra fe llega, va a ser puesta a prueba. ¿Y esto nos lleva a dónde? Al punto 3, ya estamos terminando, quedan 7 minutos. En el punto 3. Y el punto 3 en el papelito es la presencia y el poder de Dios. Ahora vamos a la última parte del capítulo. ¿Y qué sucede en estos versículos? Volvemos con los tres jóvenes, son sometidos a prueba, y a una prueba extrema. Y Nabucodonosor dice que furioso,
a la desobediencia, que no se le arrodillaron a sus dioses ni a la estatua de oro, dijo, calienten eso 7 veces más. Que los hombres cuando fueron a echarlos se fueron y murieron los hombres. Dense en cuenta que los que fueron a echarlos murieron, pero a los 3 que le echó, ¿qué le pasó? Miren el versículo 25. El rey Nabucodonosor dijo, he aquí, yo veo ¿cuántos? 4, ¿y qué estaban haciendo los 4? Dice que estaban sueltos. Si tú lees los versículos anteriores, dice que lo amarraron con sus turbantes, sus túnicas y todo ese tipo de ropa que se viste allá en el Medio Oriente, y bastante ropa, ¿eh? ¿Qué pasó? Que el hombre se para y dice, yo veo 4 sueltos. ¿Y qué hacían esa gente? ¿Estaban qué? ¿En depresión? ¿Estaban llorando y gritando, ay Señor, mira qué me está pasando? Dice que se paseaban en el medio del fuego, hermano. ¿Usted sabe lo que es pasearse? Eso es un campismo. Los hombres se paseaban en el medio del fuego y los que lo tiraron se murieron. Dice que se paseaban sin sufrir, dice la palabra, estoy leyendo, ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de Dioses. Dice el versículo 29, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Fíjate que el hombre llegó y dijo, no puedo creer eso. Y cuando Dios obra en tu vida y Dios hace el milagro, la gente no te puede creer. La gente viene a preguntarte, oye, ¿de verdad que te dejaron pasar la frontera? ¿Pero cómo fue eso? Es un ejemplo claro. La hermana sabe lo que estoy diciendo, la estoy mirando allá ahora, que tú no esperas que se haga el milagro, pero Dios hace el milagro. Y la gente viene a preguntarte. Dice en el versículo 29, entonces Nabucodonosor se acercó a la prueba del horno del fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿siervo de quién? Del Dios Altísimo. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Volvamos a eso. ¿Qué sucede? Esos hermanos estaban paseándose ahí en ese fuego. Estaban en su problema, no estaban estresados ni con depresión, ni tomando pastillas para poder dormir, ni nada de eso. Dios estaba en control. ¿Y por qué tú crees que estaba sucediendo eso? Dice la palabra que el ángel de Jehová estaba en medio de su problema. Y el versículo 29, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ¿quién? De ellos. No, dice el Dios mío. Porque si tú ves todas esas cosas, tú te las rodillas a ese Dios. Pero él no, su corazón estaba así, mira, duro, el orgullo. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel. ¿Y qué dice? Y libró a sus siervos. Quiere decir que Dios libra al que le sirve. Yo no sé en qué problema tú estás, Dios te libra, y estoy leyendo la palabra. ¿Y por qué? Porque confiaron en Él, dice el versículo. Y que no cumplieron el dicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Y sigue apuntando al Dios, su Dios, no mi Dios. No caiga tú en eso. No caiga tú como el rey Nabucodonosor. Sí, tu Dios dicen que es bueno. Sí, yo veo que hace misericordia. Sí, yo veo que tú me amas. Pero ese es tu Dios, no el mío. Y dice, por lo tanto, oye lo que dice Nabucodonosor, el versículo 29 y terminamos. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, oye lo que dice mi compadre, que dijera blasfemia contra el Dios, de nuevo, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Oye lo que dice el hombre, sean descuartizados y su casa convertida en muladar. ¿Tú sabes lo que es un muladar? Dice aquí, yo lo busqué, un lugar donde echan los desperdicios, el estiércol humano y de animal. ¿Se dan cuenta hasta dónde este rey reconoce quién es Dios, pero no lo acepta? Y el último versículo, el 30, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció de nuevo. Él acepta quién es Dios, sabe lo que Dios hace, y mira lo que hace. Entonces el rey engrandeció al hombre, Sadrach, Abednego, en la provincia de Babilonia. Gracias que eran hermanos que lo engrandeció, pero no lo aceptó. Entonces, hermano, ¿cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es el problema que tú estás pasando hoy? ¿Matrimonio? ¿Adicción? Ya concluimos. ¿Perdiste trabajo? Cualquier que sea tu problema, yo te aliento, hermano, que traigas a Jesús a tu vida. En oración, trae a Jesús. Dile así sencillamente, Dios sabe lo que tú estás pasando. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, sáname. Señor, sácame de este problema. En esa historia vemos que Dios nos enseña incluso que en la llama más intensa de nuestra vida,
No estamos solos, Dios está con nosotros. Mira lo que dice Salmo 46:1. Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Sofonía 3:16, me gusta esta versión. El Señor tu Dios está en medio de ti, como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. ¿Quién tú crees que te pueda librar de tu problema? Hoy quisiera yo hacer una invitación especial a los hombres, porque estos son 3 hombres de valor, que estén dispuestos a mantenerse firmes en su fe, que estén dispuestos a pasar las pruebas ardientes. Quiero invitarlos a que pasen al frente acá para orar por ellos. Me gustaría invitar a los hombres que quieran que Cristo sea la columna de su casa, de su familia. Pueden venir acá, a los ancianos, por favor, pasen al frente para orar por ellos. Vengan, no tengan pena, no muerdo. Grito, pero no muerdo. Pasen al frente, hermanos, ancianos, vamos a pasar. Y ahí donde tú estás, pasen. No se animen. Si tú no conoces a Dios y quieres aceptarlo también, acuérdense que ahorita nos paramos ahí en la esquinita a orar. Donde están ustedes, vamos a alzar las manos simbólicamente. Vamos a orar por el Señor. No niegue tu bendición, hermano. No te estoy mandando que venga a hacer algo malo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso, Señor. Y en esta tarde, Señor, venimos a alabarte, a glorificarte, Padre, a adorarte, Señor. Señor, yo te pido que llenes del Espíritu Santo a estos hombres que están acá, Señor, que le otorgues sabiduría, fortaleza, Señor, discernimiento en cada decisión que hagan en el hogar, en casa, en la iglesia, Señor. Señor, al igual que estos 3 jóvenes que lucharon, Señor, y estaban luchando y se pararon firmes, Señor. Señor, sea así con mis hermanos acá. Señor, dale confianza inquebrantable en ti, Señor. Que nunca echen atrás, Señor. Que tu Espíritu los llene diariamente, Padre. Úsalo, Señor, a tu gloria. Bendice su hogar, Señor. Bendice el trabajo de sus manos, Padre. Señor, que dé un testimonio para la generación que viene. Que los jóvenes puedan ver en ellos un hombre de Dios, Señor. Señor, úsalo, Señor. Yo pido bendición, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén.